Soy José Próspero Hurtado, guía turístico de historias. El mito que les voy a narrar son historias que nos contaban nuestros abuelos. Un día que llevábamos turistas al páramo de Osetá, preguntaron los turistas: ¿aquí hace frío? Mi abuelo contestó: sí, aquí se siente frío. Es el frío que dejan aquellos amores que llegan a la madrugada, se alejan antes de salir el sol, frío que congela el alma, arruga la piel, encalambra el cuerpo y a veces no los deja andar. Frío que dura lo que dura un día, al caer la tarde, se larga, se aleja, se va, dejando viento y soledad. Mi abuelo me decía alguna vez, dice: he tenido muchos sustos, pero no como el que me dio un pobre ratón de iglesia. Cuando murió un franciscano, el hermano Pulgarín, después de los rituales del entierro, fueron corriendo una laja que tiene 2 orejas, engancharon un madero y lo fueron corriendo. En el tiempo de los franciscanos, ellos tenían su propio cementerio que lo llamaban la cripta, que se encuentra debajo del altar mayor. Yo era el acólito mayor, tenía 2 velas en cada mano. Me dijeron: alumbre abajo, que está oscuro y no se ve nada. Mi abuelo bajó y alumbró a los que iban llevando al finado Pulgarín. Unos lo llevaban de los pies, otros de la cabeza. Cuando entraron todo el cortejo, prendieron más velas, el recinto quedó bien iluminado. En el centro hay una mesa redonda con 12 sillas. En cada silla van sentando al fraile que va muriendo. Al hermano Pulgarín le correspondió sentarse en el 10º asiento, 9 ya estaban ocupados. Lo arreglaron, lo sentaron en su silla, lo acomodaron muy bien, le arreglaron su bonete y al frente le colocaron un libro. Parecía como si estuviera leyendo. Me llamó mucho la atención el que estaba en el 9º asiento. Empezó a mover una manga, luego se veían como 2 orejas que parecían que fueran los dedos. Como los dedos no los veían, las orejas más se movían y empezó a entrarme el miedo. Mis manos más se movían, las velas, empezaron a caerme pringues de vela caliente en una pata. Les dije a los que estaban allí: el fraile que está en el 9º asiento está vivo, me hace señas con su mano. Un franciscano dijo: no te asustes, monaguillo, ¿acaso no ves que el que te está moviendo la manga es un pobre ratón de iglesia? Buenos días, mi nombre es Leonora Agudelo. Voy a contarles esta historia que mis antepasados la contaban. Hay un sitio llamado La Cascada, donde antes no se podía entrar la gente, no podía pasar la gente por allá, porque hacía miedo. Ese sitio lo llamaban Cabromacho, porque era un sitio donde no podían pasar y las personas que pasaban por ahí sentían miedo porque salía un cabro y lo asustaban a la gente. Entonces iban después, un tiempo iban 2 señoras para el lado de Mongua, no sé si ellas iban orando, que eran unas señoras muy piadosas, y entonces se les apareció la Virgen. La Santísima Virgen, San José, el niño, y la Virgencita era la Sagrada Familia. Entonces se formó la señora que la vio, entonces ella regaló a la Sagrada Familia
como la había visto, y entonces se formó allá, ahora forman ahora, o hay mucha peregrinación, que va mucha gente allá, un lugar muy piadoso, donde va mucha gente allá. La Santísima Virgen ha hecho muchos milagros, las personas se han sanado, hay muchas personas que han colocado ahí sus plaquitas de los milagros que han hecho. Y ahora se llama La Cascada, ya no es Cabromacho porque ya se cambió de nombre. Entonces es un sitio muy acogido por muchas personas del mundo que han recibido este mensaje de la Santísima Virgen, esta aparición de ella, que verdaderamente esas señoras la vieron. Muchas gracias. Entre las principales tradiciones de Monguí y elementos que constituyen como la vida del pueblo, encontramos la banda de músicos. La banda de músicos de Monguí es una de las bandas quizá más antiguas de Colombia. Organizada como hoy la conocemos, tendría más de 100 años y antes de eso tenía instrumentos, inclusive instrumentos de barro, hechos en morcada. Ellos hacían unas especies de trompetas en barro cocido y con chirimías de madera y los tambores, pues se hacía las fiestas del pueblo, y no solo del pueblo de Monguí, sino de muchos lugares de Colombia, porque la banda podía o era contratada a sitios lejanos como Casanare y Santander, precisamente para referirnos a un lugar de Santander, creo que es Gambita. La banda de músicos hace ya casi unos más de 80 años fue contratada para las festividades de esa población. Estando ya la banda en ese municipio, pues las bandas de músicos con sus uniformes, con sus instrumentos, constituían todo un acontecimiento a la llegada a los pueblos, porque salía la gente a recibir la banda entraba con un toque marcial y hacían todo un desfile por el parque, y de esa manera como que daban apertura a las fiestas de los pueblos. Pues siempre ha sido, pues imagínense, los músicos con sus uniformes y bien arreglados, pues eran, y además personas que no se veían por ahí sino muy rara vez cada año. Las muchachas se enamoraban de los músicos. Fue así como se enamoran de un joven muy simpático de la banda, y una muchacha todo el tiempo siguió el acontecer y los toques de la banda, desde las vísperas hasta las alboradas, de la procesión, de las retretas que daban. Y la joven se enamoró perdidamente de uno de esos músicos. Y pues el músico, como todo buen músico, trataba de corresponderle, pero él no quería comprometerse porque pues era cuando volvía a ese lugar. Sin embargo, la joven se vale de uno de los compañeros de los músicos, del músico, y le paga al del bombo, al bombero, le paga una plata para que le ayudara. Como no era posible el del bombo, pues sí le interesaba la plata, le dio más plata y le pidió que le cuadrara 3 cabellos del músico. El músico seguramente era mono. Y el bombo, como en esa época los parches de los bombos eran de cuero, generalmente de perro, porque era muy resistente, o en ocasiones de un burro. En esta vez parece que era de un perro que había sido amarillo. Pues el del bombo le pareció fácil que en las rodetes se mantienen ciertos pelos del parche original del bombo, y le pareció fácil arrancar de ahí 3 cabellitos, 3 pelitos,
y fue y se los dio a la dama, ella los guarda en un pañuelo, la dama le paga doble vez por ese favor al músico del bombo, y el músico del bombo no dijo nada para ni indisponerse con el compañero del músico, con el compañero músico, ni nada, pero sí ganarse esa plática. Sucedió que la banda terminó sus toques, terminó las fiestas del pueblo y se vinieron otra vez para Monguí. Dicen que llegando a un altico, el bombo se hizo muy pesado y difícil de transportar, hasta el punto de que el carguero dijo, no, yo no, algo le echaron a esto y no lo puedo trastear. Descansó en lo más altico ya donde se dejaba de mirar para el pueblo y comenzaba un descenso y se perdía de vista el municipio donde ellos estaban tocando, que como dije al principio parece que es Gambita. Entonces él descansa y suelta el bombo para relajarse del peso que llevaba en las costillas, y en eso el bombo empieza a rodar loma abajo, hasta que llegó al parque de la población, solo, dando volantines y volantines, y allí dicen que se desbarataron las duelas, porque eran unos bombos de madera, se desbarataron las duelas y quedó hecho pedazos. Entonces dicen que para admiración de la gente de ese pueblo salieron al parque a ver, porque el bombo entre tantos volantines producía un sonido como de truenos, lógicamente porque la resonancia que da el instrumento, y al final se desbarata en la plaza de ese pueblo, quedan las duelas esparcidas y los cueros, el cuero de donde sacaron los tres pelitos que utilizaron para la magia que le iban a hacer o el hechizo que le iban a hacer al músico, los pelitos fueron sacados de ese cuero, y ese cuero seguía saltando buscando la casa de la muchacha, que era por una de las calles anexas y cercanas al parque. De ese modo, la banda de músicos del pueblo también tiene sus propias tradiciones, entre tantos muchos acaeceres de que han pasado en ella. La siguiente historia se mezcla entre el mito, la fantasía o el accidente. Resulta que la banda de músicos de Monguí fue contratada para tocar unas fiestas en el municipio de Labranza Grande. Era común que esta banda visitara muchos pueblos de Casanare, iban hasta Paz de Ariporo, iban hasta Pore, iban a muchos lugares de estos. Las fiestas de Labranza Grande eran casi inmediatamente terminando las festividades de Monguí, es decir, con los Reyes Magos se terminan las fiestas de Monguí, y a veces las fiestas de Labranza Grande comenzaban inmediatamente con la fiesta de los Reyes Magos. Entonces la banda de músicos se vio corrida, porque tenían que, terminando aquí, tocar al otro día en Labranza Grande. Para eso contrataron un carguero. Los cargueros eran personas que viajaban constantemente a Casanare para traer maletas de arroz, frijol, yucas, bueno, alimentos que traían, y de aquí para abajo llevaban trigo, cebada, harina, almidón. Bueno, como eran tan especializados en eso, contrataron un personaje que llevara esos instrumentos, y el personaje, que podría decir correspondía a mi abuelo Antonio Merchán, el viejito, o en su momento que viejo, era un joven, acomodó los instrumentos de tal modo que no se chocaran uno con el otro, porque se dañaría el bronce, el latón con que están construidos los instrumentos. Entonces él hizo con una maleta con tamo, y llamaban una chiva, es decir, muchos amarres,
y ahí envolvió los instrumentos más pesados, porque los instrumentos pequeños pues los músicos los llevarían, y de ese modo arrancó. Tendría que estar para el toque de vísperas en el municipio de Labranza Grande, y arrancó muy temprano de Monguí, y dicen que pues normalmente gastan 2 días, los buenos caminantes gastaban un día, pero con una maleta. Entonces el señor Merchant, con su carga de instrumentos, viajó todo el camino muy juicioso, sin parar, porque era necesario estar más o menos a las 7 de la noche en Labranza Grande. Desafortunadamente se desacopló la carga y dicen que el bombo quedó chocando y se pegaba con algo, de modo que a cada paso producía el sonido de boom, 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 boom. Llegando más o menos las 6:30 de la tarde, él estaba entrando a un lugar que se llama El Volador, que allá también lo conocen con nombre de El Esgorradero, o frente al Esgorradero. Estando ahí, se tenía el conocimiento de que en ese sitio asustaban. Ahí aparecía el demonio y echaba a rodar a la gente hacia el abismo. Y de Labranza Grande subía una dama, una señora, una matrona se llamaba, con su servidumbre y a caballo en una mula. Escuchó que antes de dar la vuelta se producía ese sonido, boom, boom, boom. El carguero escuchaba que venía mucha gente antes de dar la vuelta y dijo: no, me va a asustar el diablo, pero aquí ni modo de yo poder descansar porque voy corrido. La señora dijo: no, es el diablo que viene bajando y nos va a echar a rodar. Desafortunadamente, entre oscuro y claro, se encontraron los dos, el carguero de los instrumentos con el grupo que subía, y fue tanto el susto que efectivamente la señora aceleró su mula y chocó al cargador de instrumentos, y él rodó montaña abajo. Lo mismo sucedió con los cargueros, con las personas que acompañaban a la dama. Como pudo, el señor carguero de los instrumentos se repone. El bombo rodó muy lejos, produciendo unos sonidos ensordecedores y feos, y bueno, cada uno siguió su camino. El carguero bregue a recuperar su maleta de instrumentos y nuevamente a armar el bombo, y logró rehacer su camino y llegar casi a las 7 de la noche, hora en que se empezaba el toque de vísperas. Pero en el pueblo se andaba regando un comentario que el diablo había aparecido en el lugar del volador o esgorradero, que producía un sonido de trueno y que era un viejo alto. Efectivamente, mi abuelo era un hombre alto de cuerpo y fornido, y que fumaba tabaco, y bueno, allá le agregaron más que vestía de negro y que tenía barbas. El otro dijo: no, eso se están refiriendo al accidente que me pasó, para que no se burlen, yo no digo nada. Y ese cuento permaneció en la tradición por muchos siglos, hasta que finalmente pues se supo que era un accidente. Esos son algunos de los cuentos que la banda de músicos de Monguí en toda su trayectoria tiene.